Buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a esta quinta clase ya dentro de la masterclass de la unidad didáctica, donde estamos preparando esa exposición en 7 días. Un trabajo increíble porque esto normalmente lleva muchísimo más tiempo, por lo menos un mes. Así que si estás siguiendo los pasos al día, enhorabuena. En esta ocasión te voy a contar cuáles son los imprescindibles que no pueden faltar en tu exposición y en cada uno de los apartados. Así que vamos deprisa porque ya nos queda el trabajo fácil, lo complicado ya lo hemos hecho. Empezamos con la introducción. ¿Qué tiene que haber en la introducción sí o sí? Pues un contexto y una justificación. Eso es imprescindible. ¿A quién va dirigida la unidad? ¿En qué momento del curso se ubica? Si en la primera evaluación, en la segunda, si vas a ver el primer bloque de contenidos o el cuarto o el que sea, o van a ser transversales, aunque eso lo vas a explicar también después, pero aquí puedes meter una pequeña introducción. Vas a decir el número de sesiones, el número de la unidad, el título, y vas a justificarla explicando por qué es importante esta unidad y por qué es importante que los alumnos aprendan lo que van a aprender en esta unidad. De esta manera presentas la unidad y todo cobra sentido. Digamos que abres la puerta para dar la bienvenida a esta unidad y debes poner al tribunal en situación. Así que contexto y justificación fundamentales. En el apartado de objetivos, los objetivos didácticos que vayas a trabajar en esta unidad. Opcionalmente pueden meter los objetivos generales de etapa y específicos de la asignatura que vayas a trabajar con esta unidad. Pero los que no pueden faltar son los objetivos didácticos, esos que has hecho tú mismo o tú misma concretos para esta unidad. Y debes decirlos tal cual estén planteados y debes decirlos todos. Es decir, no vale que, porque no me da tiempo, yo en esta unidad tengo 5 objetivos pero solo digo 2. No. Si no te da tiempo a decir los 5, no plantees 5 objetivos, plantea 2 o 3. Y con eso ya completamos el planteamiento, ¿vale? El tribunal ya está en situación. Pasamos al desarrollo. En el apartado de contenidos, pues debes especificar sí o sí el bloque de contenidos en el que estés trabajando, sea el 1, el 3, el que sea. En asignaturas, por ejemplo, como lengua o inglés, los bloques son transversales, así que en todas las unidades vas a trabajar los 4 bloques, pues lo explicas y ya está. Y junto con esos bloques de contenidos, la lista de contenidos, propiamente dicho. Y aquí igual, no vale que porque no tengo tiempo, solo digo algunos contenidos y no todos. No. Si tienes una lista de 10 contenidos, los tienes que decir todos. Lo que sí puedes hacer es, en vez de aprendértelos tal y como vienen en el currículo, decirlos con tus palabras. Pero tienen que estar todos. El bloque de contenidos y la lista de contenidos completa. Pasamos al meollo del asunto, al núcleo de la exposición. Empezamos con la metodología. Ya te dije en clases anteriores cómo tratar un poco la metodología. ¿Qué es lo imprescindible de aquí? Que tú hables de los principios y las estrategias que vas a aplicar a esta unidad. Dependiendo de cómo lo hayas explicado en la programación, deberás profundizar más o menos. Por eso yo siempre recomiendo explicarlo todo muy bien en la programación para luego poder ahorrar tiempo aquí en la unidad y centrarnos más en las actividades. Así que, en este caso, es mencionar los principios metodológicos o las orientaciones pedagógicas que vayas a aplicar, mencionarlo un poco así por encima porque ya lo has explicado previamente en la programación, y las estrategias que vayas a aplicar. En el ejemplo que te ponía yo de mi propia unidad de trabajo, lo que hacía era mencionar el aprendizaje constructivista y el aprendizaje basado en proyectos. Lo explico un poco y ya está. Me va a llevar a lo mejor 30 segundos.
En las actividades, los tipos de actividades. Esto es también otra estrategia que ya he comentado muchas veces, no sé si aquí en YouTube o en los cursos, pero lo he dicho mucho, plantear actividades tipo. Porque de esta manera yo a lo mejor tengo 7 actividades tipo, en lugar de tener 20 actividades. Entonces voy a poder ahorrar tiempo igualmente. Plantea tus actividades como actividades tipo. Por ejemplo, actividad focal introductoria. No tienes por qué llamarla así, ¿vale? Pero es un tipo de actividad donde dentro de ese tipo de actividad yo puedo hacer debates, puedo hacer lluvias de ideas, puedo hacer cuestionarios interactivos, puedo hacer juegos, puedo hacer de todo. Pero es una actividad tipo. Luego ya cuando explique esa actividad voy a decir en qué consiste. Pero no necesito aprenderme debate, cuestionario interactivo, no sé qué, no sé cuál. Actividad focal introductoria y ya está. Una vez que he explicado mis actividades, que esto lo puedes hacer todas las actividades que tienes en la unidad de una vez, o ir sesión a sesión, esto ya también depende del planteamiento que tú hayas hecho, lo que debes explicar sí o sí de esas actividades es cómo, cuándo y por qué. Dale sentido a cada una de tus actividades, porque si estás presentando esas actividades y no otras, es por algo. Y es porque esas actividades son mejores que las otras que no estás presentando. Así que dales valor. Y el siguiente punto, los 2 siguientes puntos, es la relación entre las actividades y las competencias y las actividades y los recursos. En este caso del debate, yo voy a usar un recurso que va a ser un vídeo, el que sea. Y este debate me va a permitir trabajar la competencia en comunicación lingüística, porque los alumnos intervienen y la que sea. El siguiente punto, en la evaluación, pues ¿qué vamos a ver? La relación con las actividades, en este caso vamos a ver únicamente las actividades de evaluación, nos vamos a centrar en ellas. Así que o bien aquí yo tengo que indicar cuáles son las actividades de evaluación. Una vez que he indicado las actividades de evaluación, debo especificar y explicarlo muy bien. ¿Cuáles son los criterios de evaluación en secundaria o los resultados de aprendizaje en FP que van vinculados a esa actividad? Es decir, que yo voy a usar para evaluar esa actividad. Junto con los criterios van los estándares de aprendizaje o para FP junto a los resultados van los criterios de evaluación, que son sus especificaciones. Y yo voy a evaluar con eso. Debo especificar también el instrumento de evaluación que voy a usar para evaluar esa actividad de evaluación, valga la redundancia múltiple. ¿Qué instrumento voy a usar? Por ejemplo, imagínate ese proyecto que yo tengo en mi unidad de trabajo, lo voy a evaluar con el portafolio, que es donde los alumnos recogen todo el trabajo diario de clase, y con esa autoevaluación que hacen entre compañeros. A esos 2 instrumentos yo le voy a aplicar los criterios y los estándares o los resultados y los criterios. Y a la vez a ese instrumento yo le voy a aplicar unos criterios de calificación. Por tanto, esto es clave, es complejo, no te digo yo que no, pero debe estar todo especificado. Criterios y estándares o resultados y criterios, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. Se debe saber perfectamente cómo vas a evaluar y calificar y qué vas a evaluar, qué actividad y cómo la vas a evaluar con el instrumento, con los criterios y estándares y cómo vas a convertir eso en una nota, en una calificación. Luego ya, la atención a la diversidad es básicamente las medidas que vas a tomar para atender a la diversidad de tu grupo. Eso lo tienes en la programación y va a ser prácticamente siempre igual. Algo que no debería faltar nunca son las actividades de refuerzo y de ampliación, porque puede que tengas alumnos con necesidades educativas o no, pero diferentes ritmos de aprendizaje vas a tener siempre. Así que yo que tú incluiría sí o sí actividades de refuerzo y de ampliación. Y luego ya, para terminar la exposición, la conclusión con un resumen, una síntesis de
tus principales propuestas de lo más importante para que el tribunal se quede con esas ideas más relevantes, más destacables de tu exposición. Si haces bien la conclusión, esto te va a quedar redondo, porque según vas hablando se van olvidando las cosas. Si aquí recuerdas los puntos fuertes de tu exposición, lo vas a abordar. Toma nota de todo esto, sé que la letra está pequeña, pero si te has apuntado al reto y has descargado el material, lo tienes en PDF, y si no te apuntaste al reto, pues mala suerte. Te espero mañana en el penúltimo vídeo, donde vamos a ver ya cómo enlazar la exposición, cómo usar recursos de interés y material de apoyo para mantener la atención del tribunal durante todo el tiempo. Aún más, esto ya hemos estado trabajando, pero darle esos últimos toques a la exposición para que quede ya perfecta.